Buenos días, hermanos de la Iglesia Bíblica Bautista Ágape. Sean bienvenidos a su servicio dominical. Por cuestiones de pandemia, de salud pública, no nos podemos congregar presencialmente, pero les invito a que estemos ahí en las casas con un corazón dispuesto para escuchar la palabra, para escuchar las alabanzas, para poder ser edificados por medio de la palabra. Sean todos ustedes bienvenidos. Les animo nuevamente a que pongan toda su atención a lo que Dios quiere hablarnos hoy a través de su palabra. Hoy tenemos un invitado muy especial, el pastor Félix Cuello de la Iglesia Bíblica Bautista El Faro, donde nos estará predicando un mensaje poderoso que transforma vidas. Así que a continuación invito al pastor Aaron Vance para que nos dirija en el versículo de inicio y en las alabanzas. Siga, pastor. Hola iglesia, ¿cómo están? Les saluda el pastor Aarón. Estoy aquí en Estados Unidos saludándoles desde lejos, que está haciendo un poco de frío, pero nos agrada el privilegio de poder compartir de este medio virtual. Yo sé que no es lo mismo estar viendo el culto desde las casas que estar ahí reunidos presencialmente. Con la ayuda de Dios en esta semana ya volveremos a reunirnos. Obvio, hay que hacer la preinscripción y hay que tomar todas las medidas de precaución, pero estamos orando que el Señor nos dé otra vez esa oportunidad. Yo estoy volviendo esta semana también, entonces ahí estaré junto con ustedes, si Dios permite, en esta semana que viene. Pues para comenzar el culto del día de hoy vamos a iniciar con el Salmo capítulo 8. Salmo 8, entonces si tienen sus Biblias pueden buscar conmigo, tener la Biblia lista a la mano para leer en este momento y también más adelante en medio del sermón. Yo sé que será de mucha bendición el día de hoy. Entonces Salmo capítulo 8 dice así la palabra de Dios. Oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Has puesto tu gloria sobre los cielos. De la boca de los niños y de los que maman, fundaste la fortaleza, a causa de tus enemigos, para hacer callar al enemigo y al vengativo. Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? Y el hijo del hombre para que lo visites. Le has hecho poco menor que los ángeles. Lo coronaste de gloria y de honra. Le hiciste señorear sobre las obras de tus manos. Todo lo pusiste debajo de sus pies. Ovejas y bueyes, todo ello. Y asimismo a las bestias del campo, las aves de los cielos y los peces del mar. Todo cuanto pasa por los senderos del mar. Oh Jehová, Señor nuestro, cuán grande es tu nombre en toda la tierra. Cuán grande es el nombre del Señor. Dice en este salmo, nos hace recordar que nuestro Dios es grande. Él es exaltado sobre todo. Cuando vemos toda la creación, vemos que toda la creación da testimonio que hay un creador. Todo da testimonio de que tenemos un gran Dios todopoderoso. Hay que alabarlo así en esta mañana. Pero también hay que pensar en lo que dice en el versículo 3 y 4, que cuando vemos todo eso, el 4 dice, entonces pensamos, ¿qué es el hombre? Para que Él tenga de nosotros memoria. ¿Quiénes somos nosotros para que Él nos visite? ¿Quiénes somos nosotros para que Él piense en nosotros? Pero esa es la grandeza de Dios también, porque no solo es grande en su poder, en su señorío, Él es grande en su amor y su misericordia. Él nos quiso visitar, Él nos quiso salvar, Él quiso pensar en nosotros. Aun cuando estaba colgado sobre la cruz del Calvario, estaba pensando en ti, estaba pensando en mí. Nosotros debemos pensar en Él, debemos fijar nuestra mirada en Él, debemos fijar nuestro corazón en Él, los ojos en Él, glorificarlo a Él, alabarlo a Él, porque Él es digno. Espero que con este salmo podamos preparar nuestros corazones para alabar a nuestro Dios, para exaltar su nombre y para rendirle nuestras vidas. Vamos a orar. Padre celestial, te doy gracias, Señor, porque tú eres grande, tan grande, Señor, y alto y sublime. Y Señor, toda la creación te alaba. En esta mañana nosotros también te alabamos. Te alabamos, Señor, porque tú eres grande. Señor, te alabamos porque tú has pensado en nosotros. Tú nos has visitado. Apenas celebramos hace poco la Navidad, que es celebrar el nacimiento de Emmanuel, Dios con nosotros, Jesucristo, el Hijo del Hombre, el Hijo de Dios, Dios con nosotros, que nos visitó para poder llevarnos con Él por la eternidad. Señor, te alabo por eso.
quiero enfocarme en ti, quiero alabar tu nombre, en tu nombre te lo pido, amén y amén. Vamos a exaltar ahora el nombre del Señor, vamos a entonar este corito, se llama Es Exaltado. Aquí tengo a mis hijas, Amira y Anabel, están visitando por medio virtual. Anabel especialmente tiene mucho frío porque aquí está haciendo un frío tremendo. Pero vamos a entonar esta canción al Señor, Es Exaltado, no solo de nuestras palabras de nuestra boca, sino también cantemos desde el corazón, exaltemos el nombre del Señor. Es exaltado en lo alto, exaltado es el Rey, y le alabaré. Es exaltado por siempre, exaltado, y yo le alabaré. Él es Señor, por siempre reinará. Su creación en Él se gozará. Es exaltado en lo alto, exaltado es el Rey. Es exaltado en lo alto, exaltado es el Rey, y le alabaré. Es exaltado por siempre, exaltado, y yo le alabaré. Él es Señor, por siempre reinará. Su creación en Él se gozará. Es exaltado en lo alto, exaltado es el Rey. Es exaltado en lo alto, exaltado es el Rey. Es exaltado en lo alto, exaltado es el Rey. Amén, exaltemos el nombre del Señor, sigamos alabándole. Alabaré al Señor porque recordamos todo lo que Él hizo por nosotros. Recordaré aquella cruz donde sangró y murió Jesús, heridas que por mí sufrió, crucificado Salvador. Su cuerpo envuelto en dolor, en el sepulcro reposó, en soledad Él se quedó. Jesús Mesías, el Señor. Alabaré al Señor mi Dios, su nombre yo proclamaré. Eternamente te cantaré, Señor, Señor mi Dios. Pero al tercer amanecer, un gran estruendo se escuchó. ¿Dónde está muerte tu aguijón? Cristo Jesús resucitó. Alabaré al Señor mi Dios, tu nombre yo proclamaré. Eternamente te cantaré, Señor, Señor mi Dios. Muy pronto
Esplandecerá en su presencia estaré y cara a cara le veré. Alabaré al Señor mi Dios, tu nombre yo proclamaré, eternamente te cantaré, Señor, Señor mi Dios. Alabaré, alabaré al Señor mi Dios, tu nombre yo proclamaré, eternamente te cantaré, Señor, Señor mi Dios, Señor, Señor mi Dios, Señor, Señor mi Dios. Gloria a Dios. Imagino ese día que por fin le veremos cara a cara. Por fin podremos verlo ahí delante de nosotros, el que fue inmolado por nosotros. En ese día especialmente estaremos alabando al Señor, pero mientras tanto deberíamos contemplarlo, deberíamos alabarlo en todo momento. Entonemos esta última canción, Contempla a Dios. ¿Quién formó las olas al hablar? ¿Quién contó la arena en el mar? Reyes, pueblos tiemblan a su voz, la creación le rinde adoración. Contempla a Dios, en su trono está, venid y adorarle. Contempla al Rey, nadie es como él, venid y adorarle. ¿Quién le dio consejo al Señor? ¿Quién cuestiona lo que él habló? ¿Quién al sabio Dios puede enseñar? ¿Quién comprende su gran majestad? Contempla a Dios, en su trono está, venid y adorarle. Contempla al Rey, nadie es como él, venid y adorarle. Pensemos en lo que él hizo por nosotros. ¿Quién sufrió los clavos en dolor? ¿Quién llevó el mal del pecador? Jesucristo, humilde al perecer, ha triunfado, reina con poder. Contempla a Dios, en su trono está, venid y adorarle. Contempla
Señor, te alabamos porque nadie es como tú. Queremos que nuestros corazones estén preparados para adorarte en espíritu y en verdad, para recibir de ti, Señor, lo que tienes para enseñarnos en tu palabra. Que bendigas todo para tu gloria, que vivamos para tu gloria, que vivamos con los ojos puestos en ti, Señor, mirándote a ti, tanto quién eres como lo que hiciste por nosotros, lo que nos ofreces, y no solo para ser salvos, sino también para vivir la vida cristiana. En todo momento contemplándote, Señor, en los momentos difíciles contemplándote, en medio de las victorias contemplándote, en medio de las derrotas, Señor, contemplándote, en medio de todo, para darte gloria, exaltarte, magnificarte y alabar tu santo nombre. Y en ese nombre te lo pido. Amén. Muchas gracias, Pastor Aaron Vance, por las alabanzas, por la palabra que nos acaba de dar. Y ahora invito a nuestro pastor Félix Cuello para que sea él hablando a nuestros corazones a través de la palabra de Dios. Siga, pastor. Bueno, muy buenos días, hermanos. Es un gozo y un privilegio para mí el poder acompañarles a través de este culto virtual. Hoy vamos a estar estudiando la palabra del Señor. Entonces, les animo a que dejemos a un lado las distracciones. Yo sé que cuando estamos en la casa, de repente llega el mensaje de WhatsApp, el mensaje de Facebook, y es fácil distraernos. Pero yo les animo a que en este tiempo podamos estar enfocados en escuchar la palabra de Dios, que sea Él realmente hablando a nuestros corazones y ayudándonos a que en este tiempo, a pesar de la situación de salud pública que estamos viviendo, podamos ser edificados en su palabra y podamos seguir creciendo en la gracia y el conocimiento de Dios. Entonces, vamos a iniciar con el mensaje de hoy, primero pidiendo al Señor de su gracia, de su dirección en este tiempo, para que todo lo que nosotros estudiemos hoy pueda realmente impactar nuestros corazones y llevarnos a glorificar y exaltar a nuestro Señor. Vamos a orar. Padre, te damos muchas gracias, Señor, por la oportunidad que tú nos concedes de estar hoy acá, Dios mío, para poder escuchar tu palabra, para poder alabarte, Señor, por medio de este culto. Yo te pido, Dios, que seas tú hablando a nuestros corazones, Señor, que seas tú haciendo la obra que yo no puedo hacer, Padre, que sea tu Espíritu Santo convenciéndonos, Señor, de pecado, de justicia y de juicio. Ayúdanos, Señor, a entender que tú eres nuestra motivación en la vida, Señor, que si vivimos es por ti y para ti, Señor. Padre, oramos para que tú nos bendigas, Señor, en este tiempo a través de la exposición de tu palabra y que tú nos ayudes, Señor, a poder ponerla en práctica, Dios. Padre, oramos, Señor, estas cosas en el nombre de tu Hijo amado, Jesús. Amén y amén. Bueno, hermanos, estamos iniciando un nuevo año. Ya hoy es 10 de enero, esto va avanzando muy rápidamente. Pero tenemos la oportunidad cada nuevo año de hacer lo que llamamos las resoluciones, ¿sí? Este es un tiempo donde muchas personas empiezan a plantearse nuevas metas, ¿sí? Hay gente que dice, bueno, este año me voy a plantear metas económicas o de pronto metas de viajes, ¿sí? Y es muy común en esta época del año escuchar a la gente hacer resoluciones. Por eso lo que vamos a hablar el día de hoy es cuál es la mejor resolución que usted puede tomar en este nuevo año 2021. Algunos ejemplos de las resoluciones que escuchamos en este tiempo es, por ejemplo, este año sí voy a levantarme en las mañanas a hacer ejercicio. Esta vez sí voy a vencer la pereza, voy a vencer ahí a Sabanás y me voy a enfocar en hacer ejercicio todas las mañanas. Otra resolución muy común que hacemos para este tiempo es, bueno, este año voy a cambiar mi alimentación. Esta vez voy a dejar de comer tanta comida chatarra y esta vez voy a empezar a comer comida que realmente sea saludable, que realmente ayude a mi cuerpo, ¿sí? O también escuchamos, por ejemplo, que algunos dicen, bueno, este año voy a leer más libros, ¿sí? Este año sí voy a dejar de mirar tanto el Facebook, de
perder ahí a veces el tiempo y voy a enfocarme en crecer en la lectura, en crecer en el conocimiento. Y también vemos incluso en la iglesia que la gente hace propósitos. La gente, parte de sus resoluciones pueden ser, bueno, este año sí voy a servir en un ministerio, este año voy a empezar a involucrarme, voy a dejar a un lado la pereza, voy a realmente estar enfocado en servir al Señor. Y todas estas resoluciones pueden ser buenas, pero lo que vamos a ver hoy es que hay una resolución que a la luz de la palabra de Dios es la resolución más importante que una persona puede tomar en este año nuevo. Entonces les animo a que vayamos a Juan capítulo 3. Juan capítulo 3 y vamos a estar mirando los versículos del 14 al 18. Juan capítulo 3, versículos del 14 al 18, y vemos uno de los pasajes tal vez más conocidos en el contexto cristiano. El famoso Juan 3:16 está ahí, pero vamos a verlo en su contexto, ¿sí? Juan capítulo 3, versículos del 14 al 18. Dice ahí en el verso 14: y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Luego Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dice en el 17, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Aquí vemos un pasaje precioso, un pasaje muy conocido, y vemos que en el contexto Jesús está hablando con un hombre que era un principal entre los judíos. Era una persona que tenía un cargo elevado. Vemos que era considerado como un fariseo, como un maestro de la ley. Era un principal ahí entre los judíos. Y vemos que este hombre se acerca de noche a hablar con nuestro Señor Jesús, y él le reconoce incluso a Jesús como maestro. Vamos a ver eso. Juan capítulo 3, ahí vemos los primeros versículos, los versículos del 1 al 3. Miren lo que dice. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Entonces vemos que la persona con la que Jesús habla es un principal entre los judíos, y es alguien que incluso reconoce a Jesús como maestro, ¿sí? Él se acerca y le dice: Rabí, ¿sí? Sabemos que has venido de Dios como maestro. Pero vemos que la respuesta de Jesús fue: bueno, no es suficiente, Nicodemo, con reconocerme como maestro. Tú debes nacer de nuevo para poder ver el reino de Dios. Y eso nos muestra, hermanos, cómo realmente nosotros necesitamos más que un título, más que de pronto reconocer al Señor como un buen maestro y ya. Necesitamos realmente nacer de nuevo. Y vamos a ver cómo el Señor Jesús le explica esto a Nicodemo. Miremos, volvamos ahí al texto base en Juan capítulo 3. Vemos en el verso 14 que él dice: y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Y uno puede preguntarse ahí, bueno, ¿a qué hace referencia todo esto de la serpiente en el desierto? ¿Sí? Vamos a ver en Números capítulo 21, que se narra precisamente esta historia.
Jesús sabía que Nicodemo era un principal entre los judíos, era alguien que conocía la ley y que conocía esta historia. Por lo tanto, vamos a ver cómo el Señor ahora le va a mostrar a Nicodemo cómo toda la palabra de Dios, todo el Antiguo Testamento daba testimonio acerca del Mesías. Vamos a Números capítulo 21. Números capítulo 21, versículos del 4 al 5. Dice ahí de la siguiente manera: después partieron del monte de Hor, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom, y se desanimó el pueblo por el camino. Y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés: ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Una expresión fuerte, ¿no? Vemos que ahí habla acerca del pueblo de Israel y están incluso reconociendo que fue el Señor el que los sacó de Egipto. Y a pesar de eso, a pesar de que ellos vieron cosas asombrosas como el mar partirse en dos, vemos que aquí se están quejando. Se están quejando en contra de Dios y en contra a Moisés. Vemos que el desánimo había llegado a ese pueblo. Y es fuerte, ¿no? Porque a veces, hermanos, nosotros también somos como ese pueblo de Israel. De pronto nosotros no decimos ahí, como dice en el verso 5, nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Pero podemos decir, por ejemplo, qué fastidio esa pandemia, ¿no? Qué fastidio que siguen colocando cada vez más restricciones y que cada vez hay más casos, ¿sí? O a veces decimos, Señor, qué fastidio siempre estar sin trabajo. No me sale nada, Señor. Estoy fastidiado realmente con la vida. Algunos de pronto pueden decir, Señor, qué fastidio tener que comer arroz con huevo siempre. Sí, qué pereza eso. Yo quisiera comer carne, quisiera comer otra cosa. Pero debemos tener mucho cuidado, hermanos, con esas actitudes. Porque cuando nosotros tenemos un corazón descontento, un corazón de ingratitud, es cuando muchas veces tendemos a pecar en contra de Dios, a murmurar en contra de Él. Y vamos a ver que el Señor trajo juicio a este pueblo de Israel por esa actitud. Dice ahí mismo en Números capítulo 21, en el versículo 6 dice: y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. Palabras fuertes, ¿no? ¿Quién envió las serpientes? Fue Jehová. Fue Dios el que envió las serpientes. Y yo sé que a veces no nos gusta pensar mucho en Dios castigando o en Dios ejerciendo juicio sobre nuestras vidas, pero hermanos, debemos entender que la Biblia nos muestra a Dios como un juez. Es triste ver cómo en muchas partes se habla de Dios como si Dios fuera como un abuelito, ¿sí? Como un abuelito bonachón que siempre se está riendo, que siempre está feliz, que siempre está consintiendo a todos. Pero esa no es la imagen que nosotros vemos en la palabra de Dios. Hay gente también que ve a Dios como si fuera su mesero. Dice, Señor, tráeme eso. Señor, yo declaro que me traes sanidad a mi vida. Señor, yo quiero que tú traigas bendición económica, ¿sí? Y le hablan a Dios como si fuera su mesero, como si Él tuviera que servirles a ellos. Es terrible eso. Pero cuando nosotros vamos a la palabra de Dios, vemos a Dios como un juez, como alguien que gobierna por encima de nosotros, como alguien que es digno de nuestra alabanza, de nuestra sumisión, de nuestra adoración. Y vamos a ver eso. Dice en Salmos capítulo 7, en el versículo 11, miren lo que dice ahí para describir a Dios. Salmos 7, versículo 11 dice: Dios es juez justo, y Dios está airado contra el impío todos los días.
Este Dios no se parece a un Dios que le podemos declarar y decretar y exigir. No, este Dios realmente gobierna. Él juzga. Él está por encima de nosotros, hermanos. Dice ahí que Dios está airado contra el impío todos los días. Vamos a ver también ahí en el libro de Salmos, en el capítulo 75, que también habla sobre esta idea de Dios como un juez. Salmos capítulo 75, dice ahí desde el versículo 5 en adelante: no hagáis alarde de vuestro poder, no habléis con cerviz erguida, porque ni de oriente, ni de occidente, ni del desierto viene el enaltecimiento. Mas Dios es ¿qué? El juez. A este humilla y a aquel enaltece. Hermanos, Dios es un juez, y es un juez justo. Vamos a ver otro pasaje que nos habla acerca de eso. Isaías capítulo 66. Isaías capítulo 66. Y vamos a mirar el versículo 16. Isaías 66, 16 dice de la siguiente manera: porque Jehová juzgará con fuego y con su espada a todo hombre, y los muertos de Jehová serán multiplicados. Yo sé que de pronto no nos gusta mucho pensar en esto, pero Dios es un juez, y es un juez ante el cual ustedes y yo vamos a comparecer un día. Vamos a tener que rendir cuentas delante de ese juez justo, de ese juez santo. Lo que vemos ahí en Números capítulo 21 es que el Señor trajo juicio sobre la vida del pueblo de Israel. Dice en Números capítulo 21, en el verso 6: y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. Y miren lo que dice el 7. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo: hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo. Y Jehová dijo a Moisés: hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta. Y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre un asta, y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. Vemos que Dios es un juez justo, pero también vemos que Dios extiende su misericordia. Estos hombres que habían hablado en contra de Dios, en contra de Moisés, que incluso habían dicho: ¿para qué nos trajiste hasta acá? ¿Para qué nos sacaste de Egipto? ¿Para que muramos? Vemos cómo el Señor les extiende misericordia. El Señor permite que ellos tengan un medio de salvación. Lo primero que vemos ahí en el versículo 7 fue que ellos mismos reconocieron su pecado. Ellos mismos dijeron: Señor, hemos pecado, hemos hablado en contra de ti, en contra de Moisés, y pedimos a Moisés que por favor ore por nosotros. ¿Sí? Y vemos que Moisés intercede, y el Señor en su gracia les da un medio de salvación. Él le dice: bueno, levanta ahora una serpiente de bronce, y todo aquel que haya sido mordido por una serpiente ardiente, pero que mirare esa serpiente de bronce, esa persona será salva, vivirá y no morirá por causa de su pecado. Entonces vemos cómo esta historia, que es una historia del Antiguo Testamento que probablemente Nicodemo conocía muy bien, fue lo que el Señor Jesús utilizó para mostrarle a Nicodemo que él necesitaba poner su mirada en el Señor. Y tal vez usted en este punto se estará preguntando: bueno, pero ¿qué tiene que ver esa historia de la queja de un pueblo y de unas serpientes ardientes? ¿Qué tiene que ver eso con
con la resolución del año. ¿Qué tiene que ver eso con lo que es el tema principal de este sermón? Y ya vamos a llegar a esa conexión, porque cuando uno lee la historia por primera vez en Números capítulo 21 y uno no ha leído lo que Jesús hace en Juan capítulo 3 para conectar eso, entonces muchas veces no logramos entender cuál es el propósito de esto. Pero vamos a ver cómo el Señor Jesús en Juan capítulo 3 le muestra a Nicodemo cómo esa historia realmente era un reflejo de lo que Cristo Jesús iba a hacer para salvarnos. Vamos a Juan capítulo 3, versículos del 14 al 15, dice ahí: y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Jesús conecta esa historia de la serpiente de bronce con el evangelio. Y quiero que pensemos por un momento en esto, porque Jesús en este momento es como si le estuviera diciendo a Nicodemo: bueno, Nicodemo, no es suficiente con que tú me reconozcas como rabí. No es suficiente con que tú digas que yo soy un buen maestro. No es suficiente con que tú seas un principal entre los judíos. Nada de eso basta. Debes poner tu mirada en el sacrificio del Hijo del Hombre, que será levantado. Y cuando pongas la mirada en Él, cuando creas de todo corazón, entonces tendrás vida eterna. Hermanos, todos nosotros hemos sido mordidos por una serpiente de pecado. Todos hemos pecado. Dice Romanos capítulo 3, vamos ahí, Romanos capítulo 3, vamos a leer el versículo 23. Romanos 3:23 dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Según el texto, hermanos, todos hemos pecado. No hay nadie que pueda mirar la ley de Dios y decir: yo la he cumplido perfectamente. Todos los 10 mandamientos desde que nací los he cumplido a cabalidad. No existe una persona así. Todos hemos pecado. Y ahí mismo en Romanos, en el capítulo 6, vemos que se nos muestra cuál es la paga del pecado. Dice Romanos 6:23: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Hemos visto que Dios es un juez y que Él es un juez bueno, un juez santo, un juez justo. Y también hemos visto acá que la paga del pecado es muerte. Por lo tanto, ¿qué es lo que merecemos nosotros si todos hemos pecado? ¿Cuál debe ser el dictamen de ese juez si al mirar la ley se da cuenta que todos hemos fallado? Dice la palabra que un día todos nosotros vamos a comparecer delante de Dios. Vamos a ver eso. Hebreos capítulo 9, en el versículo 27 dice: y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio. Que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Vemos aquí, hermanos, cómo el Señor va a juzgar. Todos vamos a comparecer delante de Él y vamos a tener que dar cuentas. Y uno se preguntaría: bueno, pero ¿cómo hace una persona para poder salvarse? Porque si todos hemos pecado, si todos realmente merecemos el infierno por nuestra maldad, ¿cómo nosotros podemos experimentar salvación? Y vamos a ver que aquí es donde viene la analogía de la serpiente de bronce. ¿Con qué está relacionada la serpiente? Cuando nosotros miramos el Antiguo Testamento nos damos cuenta que la serpiente representaba a Satanás, ¿cierto? Y Satanás es el padre de mentira, es el padre del pecado, ¿sí? Y por otro lado vemos que dice que se va a hacer una serpiente de bronce. Pero ¿con qué relacionamos el bronce en el Antiguo Testamento?
Los sacrificios se hacían en un altar de bronce. Entonces tenemos por un lado el pecado y tenemos por otro lado la justicia. ¿Dónde vemos esos dos elementos combinados? En la cruz del Calvario. Cristo Jesús, aquel que fue perfecto, que no cometió pecado, vino al mundo y se entregó en la cruz, recibiendo el castigo de pecadores como nosotros. Vamos a ver eso, 2 Corintios capítulo 5. 2 Corintios capítulo 5, en el versículo 21, miren lo que dice. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. El pecado de nosotros clavado en la cruz, la justicia de Cristo imputada por medio de la fe. Aquí vemos estos dos elementos combinados, el pecado y la justicia. Vamos a ver Romanos capítulo 3. Ahí vemos que el pasaje que acabamos de leer en Romanos 3:23 no solamente se quedó en el hecho de que todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios. Vamos a ver que ahí continúa el apóstol Pablo hablando y dice en el 24, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Hermanos, en la cruz Jesús pagó el precio que tú y yo merecíamos por nuestra maldad. Así como esa serpiente de bronce, solamente ellos tenían que mirarla para ser salvados de esa enfermedad física. Ahora cuando nosotros ponemos la mirada en el Señor, cuando miramos lo que Cristo Jesús hizo por nosotros y depositamos toda nuestra confianza en Él, ahora podemos ser salvos. Ahora nosotros podemos experimentar una vida nueva, porque es el Señor el que transforma nuestro corazón de piedra en un corazón de carne, en un corazón sensible a la voluntad del Señor. Voy a leer un pasaje que es un pasaje precioso. Yo les animo a todos a que memoricen este pasaje, que lo tengan siempre en sus mentes y en sus corazones. Vamos a Isaías 53. Isaías 53, versículos del 4 al 7. Quiero que presten atención a cuántas veces en este pasaje se repite la palabra nuestro, nuestras o nosotros. Vamos a verlo. Isaías 53, versículos del 4 al 7. Dice ahí: ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. Angustiado Él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Hermanos, la mejor resolución que usted puede tomar en este año 2021 es poner la mirada en Cristo Jesús. Es recordar lo que Él hizo para salvarle. Él fue molido por nuestras iniquidades. Él recibió el castigo que nosotros debíamos recibir.
Dice la palabra que Jesús fue desamparado en la cruz por su propio Padre. Vamos a Mateo capítulo 27. Mateo capítulo 27 en el verso 46. Dice ahí de la siguiente manera: cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz, diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Hermanos, Cristo Jesús fue desamparado por su propio Padre para que ahora nosotros podamos tener una relación con Dios, para que ahora nosotros podamos reconciliarnos con el Padre, con ese juez justo al que hemos ofendido. Por lo tanto, la mejor resolución que usted puede tomar este año 2021 es mirar a Cristo. Es mirar lo que Cristo hizo para salvarte. No hay otra cosa, hermanos. No nos miremos a nosotros mismos, porque nos vamos a decepcionar. No miremos a los que nos rodean, no miremos la situación en la que estamos. No pongamos la mirada en las cosas terrenales, pongamos la mirada en Cristo Jesús. Quiero compartir con ustedes un extracto de un sermón que predicó el pastor Charles Spurgeon hace tiempo atrás, pero que es un sermón donde él nos ayuda o nos permite poder ver la importancia de mirar a Cristo. Él dijo lo siguiente: mira a Cristo y serás salvo. Mira, esto es todo lo que Él demanda de ti, y aún esto Él te lo proporciona. Si te miras a ti mismo, estás condenado. Tú eres un sinvergüenza, vil, lleno de cosas repugnantes, corruptas y que corrompen a otros. Pero mira aquí, ¿ves aquel hombre que cuelga de la cruz? ¿Puedes contemplar su cabeza moribunda, inclinada con mansedumbre sobre su pecho? ¿Ves esa corona de espinas que hace brotar gotas de sangre que se escurren por sus mejillas? ¿Ves sus manos traspasadas y rasgadas y sus benditos pies soportando el peso de su cuerpo, partidos casi completamente en dos por los clavos crueles? Pecador, ¿lo oyes gritar? Elí, Elí, lama sabactani. ¿Acaso no lo escuchas clamar: consumado es? ¿Puedes ver su cabeza inclinada por la muerte? ¿Ves ese costado traspasado por la lanza y el cuerpo bajado de la cruz? Oh, ven aquí. Esas manos fueron clavadas por ti. Esos pies vertieron sangre por ti. Ese costado fue abierto por ti. Y si quieres saber cómo puedes encontrar misericordia, allí está. Mirad a Cristo, hermanos. Esa es la mejor resolución que usted puede tomar este año. Mirar a Cristo. Meditar en lo que Él hizo en la cruz para salvarle. Meditemos en Él. Recordemos cada día, Señor, ese precioso sacrificio. Recordemos lo que Él hizo para salvarnos. Vamos a Isaías capítulo 45. Isaías 45, 22 resume esta idea de forma realmente espléndida. Dice ahí: mirad a mí y sed salvos, todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Mirad a mí todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Hermanos, ¿qué tal si tú te propones para este año 2021 mirar a Cristo todos los días? ¿Qué tal si propones en tu corazón recordarte el evangelio de salvación todos los días de este año 2021? ¿Qué tal si haces esa resolución en tu corazón? Todos los días voy a recordar el evangelio. Cuando llegue el desánimo a tu vida, como llegó al pueblo de Israel, debes recordar el evangelio.
Debes recordar lo que Cristo Jesús hizo por nosotros. A veces tendemos a pensar que el evangelio es algo solo para los incrédulos, ¿sí? A veces pensamos, no, los que necesitan el evangelio, esos son los que no han creído, esos que están por allá perdidos. Pero hermanos, realmente nosotros necesitamos el evangelio cada día de nuestra vida. Alguien dijo alguna vez, el evangelio no es el ABC de la vida cristiana. El evangelio es de la A a la Z. Todo se trata de Él y para Él. Vamos a ver que la palabra nos insta también a los creyentes a mantener la mirada puesta en Jesús. No es un mensaje solamente para las personas incrédulas. Vamos a Hebreos capítulo 12. Hebreos capítulo 12 y vamos a estar mirando los versículos del 1 al 3. Dice ahí, por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. ¿Y cómo se corre esa carrera? Vamos a verlo, versículo 2. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Hermanos, ¿queremos que nuestro ánimo no se canse hasta desmayar? Hay que considerar a Cristo. Hay que poner la mirada en Él. En este tiempo donde hay tantas noticias negativas, donde escuchamos todo el día que hay personas infectadas, que hay personas que están muriendo, que la situación económica va cada vez peor, y tenemos todo el tiempo un montón de distracciones, un montón de información que está llegando a nuestra mente, pero debemos aprender a poner todo eso a un lado y fijar nuestra mirada en Cristo Jesús. Recordar lo que Él hizo por nosotros. No hay otra fuente, hermano, donde usted pueda encontrar gozo, sino es en Cristo Jesús. Vamos a ver cómo el salmista habla acerca de la importancia que tiene recordar a Dios en medio de las situaciones adversas. Vamos a Salmos capítulo 42. Este es un salmo que siempre me ha llamado mucho la atención, porque vemos cómo él se predica a sí mismo. Salmos capítulo 42, versículos del 3 al 6. Dice ahí: fueron mis lágrimas mi pan de día y de noche, mientras me dicen todos los días, ¿dónde está tu Dios? Me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí, de cómo yo fui con la multitud y la conduje hasta la casa de Dios, entre voces de alegría y de alabanza del pueblo en fiesta. Y miren lo que dice el 5. Dice: ¿por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Es curioso porque vemos que el salmista está llorando. Dice que las lágrimas habían sido su pan de día y de noche. Pero ¿dónde encontró él consolación? Él se habló a sí mismo. Dijo: bueno, ¿por qué te abates, oh alma mía? ¿Por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle. Salvación mía y Dios mío. Si hay un lugar donde podemos encontrar consuelo, hermanos, es en Cristo Jesús. Si hay un lugar donde nosotros podemos realmente entregar todas nuestras cargas, es en Él. Por eso la resolución más importante para este año es que tú le rindas tu vida a Él, que tú vengas a Cristo en arrepentimiento y fe.
Por eso es tan importante que nosotros nos prediquemos a nosotros mismos el Evangelio. Y vamos a ver en Juan capítulo 5 que Jesús nos enseña que todas las escrituras dan testimonio de Él. Juan capítulo 5, en el versículo 39, miren lo que dice. Escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. De pronto usted podría preguntarse, bueno, pero ya entiendo que la resolución más importante es que mire a Cristo, es que le contemple a Él, es que considere todo lo que Él hizo para salvarme. Pero ¿cómo hago eso? Aquí en Juan 5:39 vemos que Jesús mismo nos da una pista. Él dice ahí, escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Si las escrituras, hermanos, dan testimonio de Cristo, si nos recuerdan lo que Él hizo por nosotros, entonces debemos pasar tiempo en ellas. Es curioso, el pastor Aarón ha empezado un estudio bíblico para estudiar toda la Biblia en un año. Yo no sé cuántos de ustedes están participando de ese estudio, pero si no lo han hecho, yo quiero animarles a que escriban por el grupo de WhatsApp, pónganse en contacto con el pastor y participen de esto, hermanos. Nosotros necesitamos la palabra de Dios en nuestra vida. Necesitamos recordarnos diariamente ese glorioso evangelio de salvación, porque no hay nada creado que realmente nos pueda llenar, sino Cristo Jesús. Vamos a leer un pasaje más en Filipenses capítulo 4. Filipenses capítulo 4, en el versículo 8, dice de la siguiente manera: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. ¿Saben quién cumple perfectamente con esta descripción? Cristo Jesús. Él es verdadero, Él es honesto, Él es justo, Él es puro, Él es amable, Él es de buen nombre, Él es digno de alabanza. Cuando usted decide en su corazón tener a Cristo, recibirle a Él como el Señor y Salvador de su vida, entonces usted puede experimentar este gozo. Usted puede experimentar lo que dice la palabra, que es el gozo de la salvación. Entonces yo les animo, hermanos o amigos que nos están escuchando a través del internet, a que este año 2021 pongamos la mirada en Cristo Jesús. Pongamos la mirada en lo que Él hizo por nosotros. Algo que vemos ahí también en Juan capítulo 3, los versículos finales del 17 al 18, vemos que dice: porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Pero dice en el 18, el que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Hermanos, solo hay dos opciones. Cristo vino al mundo no para condenarnos, Él vino para salvarnos. Pero cada persona es responsable por tomar la decisión de recibirle a Él como el único y suficiente Salvador de su vida, o rechazarle y experimentar la condenación de un juez santo y justo. Hermanos, debemos preguntarnos, ¿qué camino vamos a seguir? ¿Vamos a ser de los que creen y que no son condenados? ¿O vamos a ser de aquellos que no creen y que dice la palabra que ya han sido condenados? Hermanos, que sea Cristo reinando en nuestros corazones este año
2021. Vamos a orar. Padre, te damos muchas gracias, Señor, por esta oportunidad que tú nos concedes de estudiar tu palabra. Yo te pido, Señor, que tú pongas un sentir, Padre, una necesidad en el corazón de mis hermanos por predicarse a sí mismos el Evangelio, para que seas tú, Señor, realmente gobernando en sus mentes, en sus corazones, que ellos puedan amarte, Señor, con todo su ser. Que seas tú obrando, Señor, ayudándonos a ser hombres y mujeres de tu palabra, Señor. Que podamos meditar en cómo cada aspecto de la palabra, Señor, siempre nos da testimonio de ti. Siempre está apuntando a ese glorioso evangelio. Padre, que si hay alguien que no te ha conocido, Señor, y que está escuchando esta transmisión, Señor, que seas tú atrayéndole a ti, Señor, que seas tú convenciéndole de pecado, de justicia y de juicio. Que hoy sea el día de salvación, Señor, para todo aquel que no te conoce, Dios. Te pido, Señor, que seas tú obrando en este tiempo, Señor, y que esta palabra realmente pueda calar en nuestros corazones y pueda llevarnos a vivir un nuevo año con la mirada puesta en Cristo Jesús. Padre, oramos, Señor, estas cosas en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén. Muchas gracias, Pastor Félix Cuello, por la palabra que nos acaba de predicar. Y bueno, para aquellas personas que quieran hacer partícipes de la ofrenda, les quiero animar con un versículo. En 1 Corintios capítulo 16, versículo 2 dice: cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo, según haya prosperado, guardándolo. Hermanos, aquí el apóstol Pablo está animando a la iglesia de Corintios a que según ellos hayan ganado en el transcurso de la semana, aparten algo de eso para que se recoja en el primer día de la semana. Vemos que esto no es una imposición para la iglesia de Corintios, sino es según como ellos hayan prosperado. Así que yo les animo, hermanos, a que aparten ustedes algo para que cuando nos podamos reunir nuevamente podamos aportar esas ofrendas para el sostenimiento de esta iglesia, para que podamos alcanzar a más personas con el evangelio. También, hermanos, si tienen alguna petición de oración, si tienen alguna necesidad de consejería o si quieres bautizarte, por favor escríbenos en el interno del grupo de Ágape para que nos podamos poner en contacto y asimismo podamos programar sea una consejería, sea un bautismo, lo que tú necesites. También les extiendo la invitación para este miércoles a las 6:30, es importante, nos podemos congregar nuevamente, así que les animo. Ya vamos a tener la visita de nuestro pastor Aaron Vance, él está llegando ese mismo día y ese mismo día va a estar acompañándonos aquí en la iglesia. Así que es importante también que hagan la preinscripción en el link que les dejamos a continuación en los comentarios. Y bueno, si nada extraordinario ocurre, hermanos, dentro de 8 días estaríamos haciendo el culto presencial los domingos a las 9 de la mañana, así que también es importante que hagan esa preinscripción. Y también les animo, hermanos, a que nos inscriban si no se han integrado en el grupo de WhatsApp, para poderles integrar en ese grupo. Ahí estamos poniendo información valiosa y aparte nuestro pastor Aaron Vance está haciendo un devocional diario donde nos está dejando esa información ahí del devocional. Así que les animo, si no hacen parte de ese grupo de WhatsApp, escríbanos al interno y nosotros le estaremos agregando. Y bueno, también puedes escucharnos a través de las diferentes plataformas del internet. Así que les animo, vamos a entregar ese tiempo que tuvimos en las manos del Señor a través de la oración. Padre, te damos gracias por el privilegio que tuvimos el día de hoy de escuchar tu palabra, de cantar a tu nombre, cantar alabanzas que te glorifiquen, Señor.
Ayúdanos en esta semana que viene a vivir vidas que te agraden, a hacer todo para tu gloria, Señor. Que seas tú exaltado, que podamos reflejarte a través de nuestra vida, Señor. Y que aquellas personas que han entendido el Evangelio, que han recibido hoy el Evangelio, que no se queden calladas, sino que lo compartan a través de las páginas, que se pongan en contacto con nosotros, Señor. Gracias por todo, en el nombre precioso de tu Hijo Jesucristo. Amén. Muchas gracias, hermanos. Dios les bendiga.